Mencionabas Pilar a Mestre y a García Lorca. Me parece que nos incumben mucho esos dos nombres, y esos dos nombres en la tesitura en la que estamos hoy, pero también en este tiempo, ¿no? Juan Carlos Mestre escribe en un poema y dice: de entre todos los bienes, de entre todos los dones, dadle a mi corazón una casa en el aire. Pareciera, y a la vez es una desgracia, pero también es una necesidad política e ideológica, que la universidad pública, que las estudiantes, como el profesorado, como todas las personas que estamos imbricadas, ¿no?, en esta posibilidad, en esta casa, en el aire, bueno, aunque tengamos no rechazar por nuestra parte, sino demandar y exigir no ya dones, no ya bienes, como dice Mestre, sino financiación justa, y ahí nos encontramos todavía en esa coyuntura. Es de nuevo una alegría encontrar estos espacios, saber que en ellos se resiste y saber que el saber tiene una implicación ética, una implicación ciudadana, que es la de generar espacios donde sí existe la discusión, donde está la cuarta yod, como está también los acentos o los espíritus en griego, pero por supuesto está una comprensión civil de que una universidad pública ante todo es un espacio donde personas muy distintas, con apellidos muy diferentes, con códigos postales muy opuestos y antitéticos, nos encontramos en plena condición de igualdad. Y el libro de cualquier autora al que yo pueda acceder en la biblioteca es el mismo al que puede acceder cualquier otra persona. Y creo que ese ejemplo es profundamente poético, conecta con Lorca, ¿no? La necesidad de hermanar, de generar y de encontrar la sororidad ya creada entre educación, entre pedagogía y poesía, nos las da precisamente García Lorca, por supuesto en su ejemplo civil, por supuesto en su obra poética, pero más incluso. No en balde, uno de los 114.226 desaparecidos a día de hoy del Estado español, García Lorca, está en algún lugar, en algún paradero en la fosa común de Biznar, junto a un maestro, junto a Dioscoro Galindo. Cuando se nos pregunta la conexión entre pedagogía y poesía, entre por qué incumbe charlar sobre la palabra poética en una universidad pública, el ejemplo más desgraciado, pero el ejemplo más certero, lo tenemos en una fosa común, en una de las 3000 de este país. Si un poeta es asesinado a la par que un maestro, está bien claro, es bien evidente, no hay ninguna duda de que al menos a ojos del poder somos leídos bajo el mismo signo de peligro. He estado sobre los cristales de este mar. Amor, en otros idiomas desconocemos la certeza. A Carmen Conde, los caminos, 1936, estaban llenos de caminos. La vieron con su arma, con un gajo de luz besando los pechos de una trinchera, escupiendo hiatos a los señoritos de camisa azul. He estado sobre los cristales de este mar. Amor, habremos de nombrar algo en esos términos vocativos, reír por las luces del páramo, tener una musgosa esperanza. A mi padre, que del mar viene, el padre de su padre, le era algo cojo, algo viejo, fuerte vida intacta que no consumí. O los cristales de este mar amor, la maestra al dente de sigilo lavando, cuando ustedes escuchan el trisílabo casino. Una madre abandona su vida, dejando tortas de maíz al prófugo. Se dice efeméride, y no solfeo. Deseo, se dice, y no esencia. Todas, seniles y terrosas, tardaremos, pero el cristal ocupará nuestro fuego. A Carmen Conde la vieron no preguntar a nadie, avanzar hacia el colorado olor de los mamíferos. Sobre los cristales de este mar llegará el día, amor. Timbre la poesía, el portal de las rarezas. La fatiga cese en las fábricas. Llegará el día y todas a besar nuestra nueva inteligencia estrenada. La abuela Carmen hacía otra cosa maravillosa, que era ir al cementerio de su pueblo, enviada por sus padres en los años 40, en la posguerra y en plena dictadura, a limpiar tumbas de personas que no conocía. Cuando le dicen a la poesía aquello del no se entiende, aquello del es que es compleja, es que yo no entiendo lo que dice, generalmente lo que no se entiende es lo hegemónico. Lo que no se entiende es que una niña
de 4 años, de 5, de 6, tenga que ir a limpiar tumbas porque sus padres no pueden ir, tenga que ir a limpiar tumbas de personas que no conoce, crezca con esa ausencia y con esa herida que es para todas y para todos la memoria histórica en un país después de 40 años de dictadura, después, de nuevo, de esas 114.000 personas desaparecidas, hoy, no en el 39, ni en el 75, hoy, en 2026. Iba a limpiar las tumbas, iba algo aburrida, iba un poco hasta la coronilla de ese trabajo que no entendía muy bien por qué hacía. Y entonces ella, al ver Requiescatimpaquem, al ver R-I-P, cantaba. Mi abuela cantaba R-I-P, rábanos, higos y pasas. Y es una cosa hermosa, porque ciertamente mi abuela entendía que participaba de la H de la historia, de la H minúscula de los higos, que no estaba, por supuesto, como tampoco estaba la conciencia de aquello silenciado, como tampoco estaba, de nuevo, esas H's que de alguna forma iban invadiendo la vida y la conciencia de quien entra al mundo por primera vez. La misma H minúscula, fijaos, de Tomás Navarro Tamás, un intelectual republicano, miembro de la Real Academia Española, que fallece en el exilio y que a día de hoy sigue en Estados Unidos después de emancipar y de dar pie a uno de los proyectos más hermosos de la filología en el Estado español, el atlas lingüístico de la península ibérica. Investigar pueblo por pueblo, en todas las calles largas y getafes, habidos y por haber, cómo pronunciamos el beso, cómo palatalizamos la apostasía, o de qué manera geminamos y de qué manera pronunciamos y amamos con esa pronunciación. Y por eso, con esa R y P, con esos rábanos, higos y pasas, surgió este otro poema. Y este otro poema, de nuevo, que por supuesto se puede ir a personas tan loables, tan admirables como Carmen Conde, pero que no, en menor medida, se acercan a Carmen Tejero Ávila, que es mi abuela. En los cementerios del conocimiento, rábanos, higos y pasas. RIP. Va a haber vasco ungido en el cuello de las camisas. No es pez toda pureza, ni tan siquiera túnel toda pureza. Es cangrejo bobo, en las ruinas de la pérdida, entra en las cañas, arrastre el ladrillo barato con su festiva ignorancia a los sueños. Se llenen los geriátricos de retales rojos y las iglesias con taxímetros del espíritu. Rábanos, higos y pasas. Tu país siquiera está en el canto de un pájaro, no en las acequias del alfabeto ni en la cifra del alcantarillado. Tu país apenas está en la paradoja de los huesos, el regusto a sudor. Andáis tiempo buscándoos en la puerta de un mar, está vetado tener 1000 años. Trigo crece. Muere poeta, depone, afina. Hormigueo del obrerismo, leve insolvencia en las oficinas de la espiga, los cementos de la razón habitados por la garrapata más armónica, el sacro funcionariado del relato, tocado por la errata de la corrección. Escapen polluelos, corran ungüentos, nosotras, rábanos, higos y pasas. El país de los ángeles borrachos, fonda de cucarachas, las cadenas de montaje en calcetines, nuestro país es nuestro y por tanto desposeído. No tiene la curva de un motor, no, la caligrafía de una extranjera, ni los espejos de una distancia. Nuestro país, aldea, habla largo y veloz como un mendigo, exclama rábanos, higos y pasas. Catacumbas de la advenida necesidad, sea país, el deseo y la gana, los sudores, polinicios de las bicicletas, baile inútil de los incívicos, maleante país de poetas procesionarias, sodomitas sedosas en el cañaveral de las ausencias. Nuestro país, ante la mortuoria institución del desarraigo, R-I-P, rábanos, higos y pasas. Además estamos en tiempo de cerezas, estamos también desde esa necesidad de cantar Le Temps de Cerise, como se hacía en la Comuna de París, cuando se pensaba que otro mundo era posible,
estamos en el temps de les cireres de Montserrat Roig, no dejamos de estar en aquello que decía Martin Gaite y se ponía, creo que la bata científica, que a veces nos sienta muy bien para que nos tomen algo más en serio, ¿verdad? Y decía la teoría de las cerezas. Está la de la relatividad y está la de las cerezas, de Martin Gaite. Aquella teoría por la que pensaba la escritora que la literatura crecía como cerezas, es decir, que unos libros, que unas referencias, que unos poemas, unas autoras iban siempre al lado de otras. La cereza nunca crece individualmente, que era pequeña, sí, que tenía una medida, no la de la sandía, como no tampoco tenemos la medida nosotras macro del IBEX 35 o de otras institucionalidades desbordantes, pero que en esa medida lo que contenía era una semilla que nos la llevamos al catalán y lo que tenemos es un oficio, tenemos una llavor, del latín labor, laboris. Con ese oficio de semilla, con ese tamaño, con ese crecimiento sororo unas entre otras y con ese color rojo, pensaba Martin Gaite que la literatura, en realidad, florecía y crecía como cerezas. Y del mismo modo llegó esta historia, efectivamente, habla de una de las 3000 fosas comunes del Estado español. Podría, precisamente por esa condición, irse a la fosa de Paterna, irse a la fosa de Plasencia, irse a la fosa de tantos y tantos lugares de nuestro territorio. Se encamina a Pernafeitas, a Miravet, a un pueblo en Cataluña donde había 100 soldados republicanos inhumados. Cuando se lleva el proceso de exhumación a cabo y se le pide permiso al payés, al labrador de esa tierra, dice que sí muy rápido, sin dudarlo. Preguntan si hay alguna causa especial que motive, ¿no?, ese entusiasmo por hacer la exhumación, o una historia familiar, algún vínculo personal. La respuesta es maravillosa, dice, no, a mi els cossos tant em fan. Jo el que passa és que tinc cireres plantats. I jo sé que em creixen cireres allà, i allà, i a esa banda també. No em creixen cireres sobre la mort. Y ciertamente, no crecen cerezas sobre la muerte, porque el discurso y la necesidad de la memoria tiene una aplicación necesaria, loable, legítima, la de la facultad de geografía e historia, por supuesto, con fechas, con archivo, con datos. Pero tiene otra también, y otra que nos incumbe a todas y a todos como personas jóvenes, pero mucho más como personas jóvenes y humanistas, que es la memoria que precisamos para que esas cerezas hoy puedan crecer, para que esta juventud hoy pueda medrar. Difícil si lo que hay bajo tierra no es sustrato, no es hongos, sino que muy por el contrario, lo que se encuentra es imposición de silencio y de asesinato. Eso también es hablar de memoria. Por supuesto que hay un discurso historicista necesario, son los mimbres con los que trabajamos, pero memoria histórica es quien hoy debería ser cereza, quien hoy va a salir el domingo a la manifestación del 8M y no puede dar la mano a Frederica Montseny, la primera ministra europea que hace una ley del aborto en 1937. La que sale por la calle de la mano de su novia o de su novio y no puede tener la otra mano dada al Front d'Alliberament Homosexual de Cataluña, que en 1975 ya empezaba a pasear por las calles barcelonesas y en el 77 hacer la primera reivindicación de lo que sería el orgullo en el Estado español. Sobre todo por eso, sobre todo por no quedarnos más solas de lo que ya nos querrían caminar en discurso, por poder entender esa teoría de las cerezas y dar la mano a los frutos que están a nuestro lado, por responsabilidad civil, tal vez, pero sobre todo, y la etimología no da puntada sin hilo, por disfrute. La fruta, como la cereza, lo que produce es disfrute, placer. Y es un placer sentirse acompañado y del mismo modo de las lenguas. No hay experiencia más mancomunada en lo lingüístico que la del dolor. La desgracia de los otros se posó en mi carne, decía Simone Weil. Y es normal que esa desgracia se pose en nuestra carne en castellano, como también en árabe, como en cabilio, como en shawia, como en wolof, como en ucraniano, como en tantos y tantos idiomas. Y por supuesto también, como en catalán, en euskera, en asturiano, en galego. Parece que hubiera un problema de legitimidad cuando alguien se encamina hacia aquellas lenguas minorizadas, no siendo de esos territorios. Tendrá que ver alguien de Getafe con el galego. Parece que no hay problema cuando se trata de tomarse una Estrella Galicia, o una sidra, o un chanchingorri, o hacerse una paella.
Parece que no hay problema tampoco cuando se trata de gentrificar y turistificar la costa del País Valencià en verano. Ahí sí, ahí el madrileño está abierto y bienvenido de puerta en puerta y de par en par a llegar a la playa de Denia o de Torrevieja o de Miramar. Que no se le ocurra en ningún caso leer a una poeta valenciana como Teresa Pascual. Curioso. Curioso además en tiempos de capitalismo. Pareciera que cuando nos referimos a las lenguas, y a las lenguas en este caso del Estado español, hay un problema numeral. Porque 2, 3, 4, 5 son muchísimas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Todos los carteles en 2 idiomas? ¿Todos los papeles en 2 idiomas? Si ahora hay que poner en asturiano el nombre del centro cívico de Llanes. Y entonces de repente eso. 2 es multitud, 3 ya es incontenible. En tiempos de capitalismo depravado, de neoliberalismo, cuando se habla de los dividendos que ganan a Patricia Botín, no hay problema porque sean infinitamente mayores que el ejercicio del año anterior. No hay problema ninguno en que ganen cada vez más. Ahí sí, ahí la vara de medir es kilométrica. Ahí, para los beneficios de Repsol o de Santander entrando en nuestras universidades públicas, ellos tienen mano ancha. Cuando hablamos de lenguas, de repente 2 son demasiadas. No. Y 3 ya, ¿dónde vamos a parar? Yo quiero la vara de medir de ellos. Precisamente si uno puede tener amapolas, si uno puede tener cerezas, bien está. Pero si además de la cereza tiene cireras, y tiene geresiac, y tiene cereces, y tiene cereixas, 5 frente a 1. Cambiemos cerezas por casas, cambiémonos nosotras por un fondo de buitre de inversión, un fondo especulador, a que prefieren tener 5 a 1. Entonces, esa lógica del poder que nos plantea problemas cuando en verdad es su manera de obrar, cuando en verdad es su manera de entender el mundo, la plusvalía y el rédito que se puede extraer una y otra vez sin límite y sin final, es la gran paradoja en la que ni siquiera tenemos que pensar mucho, sino simplemente observarnos, contemplarnos. Y ante el espejo de su incongruencia están nuestras soluciones y están nuestros hermanamientos. Cuando las y los españoles, 500.000 de nosotras llegábamos a los campos de concentración franceses, de Barcarès, de Saint-Cyprien, d'Argelès, llegábamos como inmigrantes ilegales. Niñas como Francisca Aguirre llegaban como menores no acompañadas. Llegábamos como aquellas personas que cruzaban fronteras por la noche ilegalmente. Y cuando nosotras éramos esas, en los campos de concentración a los gendarmes, muchas y muchos españoles les llamaban los alé alé, porque era lo único que gritaban, alé alé, alé alé, vamos, vamos. Y la poesía quizá pueda potabilizar y pueda encargarse de darle una segunda oportunidad a esa expresión. Los ojos desnudos quieren plantar cerezas sobre la muerte. Dijeron al párpado del sediento y al que bajo la exactitud de los puentes bebe el licor de la conciencia: la guerra ha acabado, se ha impuesto la mortaja del olvido. Y el candado del invernáculo, y la cometa, el estruendo. En el momento en que un terremoto arrasa Constantinopla y el caldero se llena de ladridos roncos, nosotras, que pisamos el charco sucio del tiempo mientras al fondo se pudren los frutos, rumiamos, como el hueso de una cereza, un silencio en 1000 lenguas. Toda esta muerte ocúpanos, y el furaco azul de las nubes domingueres. Toda esta muerte nos toca el pelo mientras dormimos, toda esta morte enosa que bebemos do caruxo rancio dos sucos. Tota aquesta mort ha estat assassí i tones de semen colpellant al llom de les seues. Mezortzi, Santiago Belarren gainean erortzen den, euria bezala. Y todo lo que ha sido escupido a la tierra aún tañe, aún lleva como mastinas un delgado jilguero en la boca. Los botones de recambio, la octaviella del menú. Sucede que nuestra juventud se erige sobre la albura de los fémures y el empaste de oro. Sucede que el alambre de espino no es una flor. Las olas de Argelès no son las olas de una playa. El ángel verde de los cuentos no hizo su aparición en el monte Gurugú ni en los piojos de la vergüenza. El cerezo
no es un cerezo, sino nuestra muerte erguida con cereal en los bolsillos, e a pedra da cereixa, a mosca da sosa, a engurra na camisa branca. En el Hinojo y la Turbera, los países que hoy camino gorjean un mismo canto. En Éngara, itxazo muguesen en aurrean. Som aquí os nous cosos antics da paraula y blat. Estamos aquí, con una llave desenterrada y la roja libélula de los estuarios. Estamos aquí, con la mano llena cardos. Estamos aquí, arrigadas dun canto casapalpadelas. Balbucimos. A porta ajustada, les onades, els cabals del gobernador. Los países que en la acequia aúllan una ristra de pechos y tendones, los poblamos nosotras, el pan encendido de los abandonos. Las que tienden sus pies al río y son visitadas por un cardumen de mújoles. Las que escriben una tesina en los bancos de la plaza y mascan pipas en el soportal y la nieve. Las que tienden sus dos manos y entran silenciosas al bancal donde se esconden los toros. Caligrafía, urmaturiko, putzua, chichirioak. Somos nós, herdeiras dunha sede e unha mortalla. Somos nosotres e diedes dun suaño e un yapicero de colores. Gugarazu tezorgor retascuti carneturiko i purua. Som nosaltres l'asteroide anunciat al que van anomenar Avenir. Somos nosotras la cereza que pende, colmada y oscura. Allez, allez, rêvez, allez, allez, avancez.